Soy Lisbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial Cayetano, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los cuidados paliativos, sobre todo en geriatría. Y para ello me acompaña el doctor Carlos Sandoval, médico cirujano y especialista en geriatría, con quien además hemos publicado hace muy poquito el libro llamado Manual de Cuidados Paliativos en Geriatría. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Lisbeth, por la invitación y agradezco al Fondo Editorial de la Universidad Cayetano Heredia por la oportunidad que nos dan para poder publicar nuestro libro Manual de Cuidados Paliativos en Geriatría. Quiero empezar haciéndote una pregunta muy básica. ¿Por qué cuidados paliativos? ¿Qué significa para que todas las personas que nos escuchan entiendan de qué estamos hablando? Los cuidados paliativos básicamente es una disciplina. Algunos dicen especialidad, yo no le llamaría especialidad. Es una disciplina que la puede desarrollar cualquier profesional de la salud y está orientado a paliar, es decir, a aliviar los cuidados de cualquier persona en las últimas etapas de su vida. Ahora, los cuidados paliativos no solamente van al aspecto médico, sino van al aspecto médico, psicológico, social e incluso espiritual, que es un tema que no se toca en las universidades. El aspecto espiritual es un tema medio esotérico, medio guardado, pero nosotros lo abordamos porque el cuerpo humano, la persona humana, es alma, cuerpo y espíritu. De ahí el concepto de cuidados paliativos. Entonces estamos diciendo que estos cuidados van hacia las personas que tienen una enfermedad terminal o hacia las personas que están en los últimos años de vida, por decirlo de esa manera. Así es. Al inicio los cuidados paliativos estaban dirigidos por los oncólogos, porque las personas con cáncer en la etapa terminal se iban a morir. Pero los geriatras estamos básicamente tomando la mala iniciativa porque trabajamos con adultos mayores que son personas que por su avanzada edad van a fallecer. Entonces le tratamos de dar el mejor confort para que fallezcan de la mejor manera, con dignidad y sobre todo rodeados de su familia. Tratamos de humanizar la medicina y que el enfermo en esta etapa no tenga por qué ser una etapa tan triste y tan desalentadora, tanto para el enfermo como para la familia. Y también asumir la muerte como un proceso natural que a todos nos va a tocar. Por lo que en el libro, por ejemplo, tratamos de evitar lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. A veces uno, con tal de que viva el paciente, les hace pruebas caras, les hace intervenciones caras, sabiendo aún que el paciente va a fallecer. Entonces, si el paciente va a fallecer, existe lo que se llama el proceso natural de la enfermedad y es un derecho. También en el libro hablamos sobre derechos. Nosotros no somos abogados, pero hemos revisado un poco el Código Civil, el Código Penal y libros de ética y de ontología, donde tratamos también de rescatar esos conceptos de derecho para que la persona tenga una muerte digna en su casa en lo posible. También lo puede tener en el hospital o en un hospice, que son las casas de reposo, la traducción que ya viene del latín y algunos sitios en Estados Unidos le llaman hospice como hospicios. El libro tiene una particularidad y es que, bueno, para empezar es uno de los pocos que existe sobre el tema en español y en Perú, pero además es multidisciplinario. ¿Cómo así tantos profesionales se juntan para poder sacar adelante una publicación? La geriatría como especialidad es una especialidad multi e interdisciplinaria. Trabajamos diferentes profesionales e interactuamos, por eso se llama inter. Y esa es la idea, que todos den parte de su experiencia y su granito de arena. El curso partió de un curso, el libro partió de un curso, se hizo un curso sobre cuidados paliativos y fue tan bueno que yo invité a todos los que participaron y también personas que no participaron para completar el índice del libro. Entonces me puse en contacto con un nutricionista, con un psicólogo, con un trabajador social, con terapeuta físico, con terapeuta ocupacional y dentro de la medicina con diferentes especialistas, por ejemplo un especialista en cuidados intensivos, un especialista en atención domiciliaria y así sucesivamente. Entonces el libro tiene varios enfoques, inter y multidisciplinario. ¿Y crees tú que esta mirada, así como lo plantea el libro, se plantea también, por ejemplo, en los cursos que se enseñan en las universidades? Sí, y no es por ser pretencioso, pero como tú ya lo mencionaste, hay poca literatura en castellano y este es el primer libro que se edita en el Perú.
sobre el tema. Ya en el país se dictan diplomados, se dictan cursos, incluso 2 maestrías. En Cayetano se dicta una maestría muy buena, que tengo muy buenas referencias. Sin embargo, no hay un texto para que el alumno, el estudiante revise, y sobre todo con experiencia peruana. Ese es el gran plus o el gran aporte. Cuéntanos, Carlos, ¿qué otros tópicos dentro del libro consideras tú importante? Por ejemplo, el dolor, los síntomas. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que el adulto mayor no le tiene miedo a la muerte. Estoy convencido. Porque la muerte ya le es muy familiar. Al adulto mayor ya se le murieron algunos amigos de la promoción, algunos primos, algunos contemporáneos, y la muerte la asume como un proceso normal y natural. Pero sí, lo que sí le tiene miedo a la muerte es a un problema físico, que es el dolor, y a un problema psicológico, que es la soledad. Entonces, esas 2 cosas las abordamos. Ahora, no solamente manejamos el aspecto de dolor físico, sino también otros signos y síntomas como náusea, vómitos, estreñimiento, obstrucción, depresión, trastornos del sueño, etcétera, que son molestias que alteran la calidad de vida de un enfermo moribundo, y que si queremos darle una buena calidad de vida, y en este comillas, calidad de muerte, tenemos que brindársela, tratar todos esos síntomas. Pero un aspecto psicológico que todo el mundo le tiene miedo es la soledad. Es por eso que proponemos que el adulto mayor, cuando el hospital no le va a beneficiar más que la casa, el paciente fallezca en casa. Ahora, si el hospital le va a dar algo que no se lo pueden dar en casa, bueno, no queda otra opción que llevarlo o trasladarlo al hospital o a la clínica. Pero en el caso de que el adulto mayor esté en su casa, va a estar mucho mejor, porque va a estar rodeado de su familia y de sus seres queridos. Y el hospital, tú sabes que es una institución con horario, entrada y salida, frío, y que al final en una habitación hay varios enfermos, entonces no hay una intimidad, no hay una reciprocidad entre familiar y adulto mayor. Esas cosas abordamos en el libro. Y además has dicho algo clave y que también se ve a lo largo del libro, el acompañamiento familiar. O sea, no solamente se trabaja con una persona, sino se trabaja con el entorno que tiene la persona, ¿cierto? Mira, y está demostrado que cuando ya el paciente está con la enfermedad muy avanzada y prácticamente ya no escucha, el hecho de estar sentado al lado de tu enfermo sin tocarlo, el paciente siente la presencia de su ser querido. Ahora, lógicamente uno le puede tocar la cabeza, le puede tocar el hombro, pero aún así, sin tocarlo, el hecho de estar a su lado, hay una comunión intrínseca que no se explica, y el paciente está en paz y tranquilo. Nosotros también abordamos el aspecto espiritual, porque es importante que el paciente esté reconciliado consigo mismo, independientemente de las creencias religiosas. Puede o no tener creencias religiosas, puede o no profesar alguna religión o profesar ninguna, y sin embargo todas se respetan y se trata y promueve de que el paciente muera en paz también espiritualmente. Y tú mencionas en la introducción del libro, me parece, o en el capítulo, no me acuerdo exactamente dónde, pero mencionas que todavía en el Perú o en el mundo en general no se habla de ciertos temas, pero uno de esos es la muerte. ¿Crees que todavía hay un tabú hacia la muerte en la cultura peruana, sobre todo? Mucho. Hoy en día se han superado muchos tabúes. Se habla de la sexualidad, inclusive en colegios religiosos, que antes en mi época no se hablaban. O se hablan sobre homosexualidad, o sobre drogas, sobre religiones, temas que no se tocaban, ahora ya se superan y se hablan libremente. Sin embargo, el tema de la muerte es un tema tabú. Dicen, no hables de la muerte, no hables porque la llamas, inclusive hay estas creencias, pero tenemos que tener claro de que todos algún día nos vamos a morir, todos los seres vivos, incluso nuestros familiares, nuestros seres queridos y nosotros mismos. Entonces no debe ser un tema tabú. Tampoco es un tema que hay que hablarlo todos los días, ¿no? Porque al final es un tema triste. Pero, por ejemplo, yo siempre promuevo y les sugiero a los hijos que hablen ese tema con sus padres, con sus seres queridos. ¿Dónde te gustaría que te entierren? ¿Dónde te gustaría morir? ¿En el hospital o no? En el libro también hablamos sobre algunos temas sobre el consentimiento informado. Sí. Que el paciente tiene el derecho de saber y autorizar si se le desarrolla algún tipo de procedimiento invasivo. Tiene el derecho de decidir dónde quiere que lo entierren. Y dice, no, ¿sabes qué? A mí no me lleven al hospital, es mi derecho. Que ya ocurre en Estados Unidos, ¿sabes? En Estados Unidos, que es el país de los juicios, ahí en la primera página de la historia, el paciente firma no RCP, es decir, no reanimación cardiovascular.
es un derecho y eso todavía no está en el Perú. Y el consentimiento informado no está en la legislación peruana. Yo he revisado el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Salud y no está. Así que, señores congresistas, incluyan esta ley. Sí, porque además merecen ese derecho de poder decidir y de poder tenerlo claro, ¿no? Muchas veces son los familiares los que intervienen y no respetan necesariamente la decisión de las personas o de los adultos mayores. Exacto, los hijos a veces se desesperan o por un tema de conciencia los llevan al hospital, les hacen procedimientos, inclusive les hacen traqueostomía. Yo he visto pacientes que les han hecho traqueostomía ya innecesaria y yo les digo, ¿y por qué le hicieron? No sé, me dijeron que firme acá, pero no te explicaron las consecuencias y las alternativas, porque el consentimiento informado no es firma acá que te voy a operar, no. El médico está en la obligación de explicar qué es el procedimiento, tiene la obligación de explicar las contraindicaciones y las complicaciones y finalmente explicar las alternativas. Y una alternativa es no hacer nada. Y con esa explicación ya el paciente o el familiar del paciente firma y autoriza el procedimiento. ¿Y cómo se comprende, hay otro término que creo que es clave, la calidad de vida dentro de la mirada de los cuidados paliativos? La calidad de vida es un concepto subjetivo, ¿no? Porque cada uno puede tener calidad de vida de acuerdo a sus intereses y a sus costumbres y un tema cultural. Pero básicamente calidad de vida es morir en paz, morir acompañado de sus seres queridos y sobre todo sin molestias, sin dolor. Porque morir, por ejemplo, con dolor no es morir con calidad de vida. Morir sucio no es calidad de vida. Al paciente hay que bañarlo, si es varón, afeitarlo o tener su barbita bien arreglada. Yo he visto personas que han fallecido con escaras y un caso extremo con gusanos. O sea, eso no es digno para un ser humano. Entonces nosotros como profesionales de la salud no solamente tenemos que ver la parte de recetar remedios, tenemos que ver también la parte humana y eso es lo que hay que promover, humanizar la medicina. Hablemos ahora sobre el capítulo que escribiste, sobre el duelo. ¿Qué nos puedes decir sobre él? El duelo viene del latín dolor y es un dolor, pero no es un dolor físico, sino es un dolor espiritual, que ya no lo sufre el enfermo, sino la familia del enfermo o el entorno del enfermo, los amigos, los padres, los hijos, familiares. Ahora, no solamente el duelo está asociado a la pérdida por la muerte, sino a la pérdida en general. Una persona puede tener duelo cuando se muda de casa o cuando lo jubilan y sobre todo lo jubilan de un momento a otro. Entonces ese cambio brusco se convierte en duelo. Y la palabra clave en el duelo es la palabra proceso, procesamiento, donde se procesa una serie de sentimientos. Entra el sentimiento triste y uno tiene que procesarlo y asimilarlo. Lógicamente, cuando uno ha querido mucho a su ser querido, no lo va a olvidar nunca. Sobre todo cuando si es que son padres y pierden a un hijo, eso es catastrófico, no lo van a olvidar jamás. Lo natural es que los hijos entierran a su padre como parte del ciclo vital normal. Eso sí se supera, pero no se olvida. Yo he tenido la triste experiencia de perder a mi papá, lo recuerdo siempre, pero bueno, ya tengo que asimilar que mi padre físicamente ya no está. Entonces, algo que el duelo es un proceso natural y que también no hay duelos mejores que otros. El hijo o el familiar que llora más no significa que más lo quiso. El duelo es independiente, no hay un duelo mejor que otro. Y que la consulta médica tampoco termina con el certificado de defunción, que solemos hacer cuando nuestro enfermo ha fallecido, sino también muchas veces en el duelo, en el velorio, en el entierro, e incluso en la misa del mes o del año, porque el médico cuando llega a tener una comunión con la familia se vuelve es el médico de la familia. Entonces muchas veces yo he ido a algunas misas de mis pacientes, o por lo menos me invitan, me envían la tarjeta de invitación. Es un tema que también es parte de los tabúes, pero que también tenemos que ir asimilando. Algo que has dicho que me parece clave, no hay duelo bueno, no hay duelo malo, pero tampoco hay tiempo de duelo, ¿o sí hay? Hay que establecer un tiempo y decir, ya aquí hay algo más, hay que visitar a algún otro especialista. Sí, muy buena pregunta. El duelo en promedio se acepta entre 6 meses a un año. Como repito, el duelo nunca vas a olvidar a tu ser querido, pero si
si le pregunto o la persona recuerda a su ser querido y llora como si la muerte hubiera sido ayer o anteayer, eso ya no es natural. O hay casos de madres, por eso digo que lo más catastrófico cuando un padre entierra a su hijo, madres que tienen en la habitación del hijo, como si el hijo ya hubiera ido a jugar fútbol o béisbol y ya va a regresar en la tarde. Está en su cuarto con su pelota de fútbol, su uniforme, planchado como si ya volviera. Y le digo, ¿y hace cuánto tiempo falleció su hijo? No, ya 15 años, 20 años, y lo tienen como si ya viniera. Eso no es normal, eso ya es patológico y requiere ayuda profesional del psicólogo y de terapeutas para que le ayuden a superar. Ahora, si es ese trastorno de lo va con depresión, hay que medicarla. Y si es adulto mayor, lo medicamos los geriatras. Si no es adulto mayor, lo derivamos al psiquiatra. ¿Desde qué edad tendríamos que definir a un adulto mayor? Porque he escuchado varias teorías, pero ¿qué nos dices tú? Según la ley, la ley peruana es 60 años. Según la ley del adulto mayor, artículo 1, se denomina adulto mayor a la persona mayor de 60. Ahora, ¿por qué 60 y no 59 o no 61? Porque es un tema administrativo. Era la edad de jubilación, nada más. Antes se jubilaba la gente se jubilaba a los 60, dijeron 60 adultos mayor. ¿Y cómo enfocamos el tema de la nutrición en los cuidados paliativos? Una de las cosas que mucho estresa a los familiares de los enfermos con enfermedad terminal es de que no quieren comer. Entonces me dicen, doctor, dele algo, una receta. Y yo le digo que no hay que forzarlos, que coman lo que pueden comer y tratar de que la dieta sea lo más digerible y sencilla. Ahora, si es dieta líquida no hay problema, si son esas leches artificiales se le puede dar, se le puede licuar la comida. Entonces ya no es lo mismo cuando un enfermo está sano y puede comer, no, se le puede dar pequeñas porciones hasta donde el paciente quiera. E incluso se le puede engreír, entre comillas. Hay pacientes que, yo tengo una experiencia de un paciente que me decía, quiero una Coca-Cola. Yo le decía a la hija, ¿y por qué no le das la Coca-Cola? Porque no es sano para la salud, pero dale la Coca-Cola. Tampoco le decir, igual se va a morir porque hay que saber claro. Comunicar, pero dale la Coca-Cola. Y llega un momento que el paciente ya está inconsciente y ya no puede deglutir. Entonces, hay algunas escuelas que dicen que ya ahí no más, no se le debe dar más. Hay otros que ponen sondas. Yo sí soy partidario de ya no dar más si el paciente ya no está consciente. Pues si el paciente está despierto y quiere alimentarse, se le puede poner una sonda. Hay que individualizar cada caso. No podemos decir nada de comer, nada de sondas. No, hay que individualizar. Cada enfermo es diferente. Hay un dicho, no hay enfermedades sino enfermos. Entonces cada caso hay que verlo de forma particular. Y engreír a tu ser querido. Yo le digo, por ejemplo, un buen alimento es la crema volteada. Que lleva la crema volteada, huevo, leche y azúcar. Y es rico. Entonces, que coma eso es una fuente de proteína. Y así, ¿no? Entonces, no hay que presionar a nuestro paciente en esta última etapa de su vida. Y ya para terminar, que creo que ese es el mensaje final, lo que acabas de decir, el médico tiene que ser un buen comunicador para poder llegar hacia no solamente el paciente, sino también hacia los familiares. ¿Crees que los médicos han desarrollado ya completamente la actividad o todavía necesitan mayor refuerzo? De hecho, yo pienso que hay un vacío en la comunicación. A veces no sabemos comunicar. Debemos comunicar primero las opciones, las contraindicaciones y las alternativas. Y también hablar en términos sencillos, dependiendo del auditorio. Yo tengo la suerte de ser profesor universitario, entonces cuando dicto como residentes, el tema es elevado. Y son artículos de última edición. Le digo, a mí no me traen un artículo de 5 años para atrás. Pero cuando me comunico con un público general tengo que emplear palabras sencillas, no palabras técnicas. ¿Qué hago diciendo desde el síndrome, la hiperhidropsia, si no me van a entender? Entonces tengo que hablar con términos sencillos para que me entienda un profesor, un ingeniero, un bombero, una ama de casa, un campesino. Y no solamente has escrito para este libro, o sea, no solo eres el editor y escritor de uno de los capítulos, sino también tienes otros libros que has escrito. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, yo hace ya 8 años empecé un hobby. Mi hobby era leer, leo bastante, pero aparte me empezó a gustar la escritura. Tengo una columna en un diario local, en el diario Trome, y he escrito 4 libros previos dirigidos a un público general.
sobre todo libros dirigidos a hijos con padres de adultos mayores. Entonces mi último libro se llama Chau Mamá, Chau Papá, guía para hijos con padres de avanzada edad o gravemente enfermos, donde explico más o menos el tema que hemos tratado ahora sobre los cuidados terminales, pero dirigido a hijos. Porque este manual es un libro más técnico dirigido a profesionales, e incluso en este manual hablamos de dosis, de tratamientos. En el otro no puedo hablar de dosis porque los hijos no pueden administrar dosis. Qué genial que puedas tener además esas vías de comunicación, porque creo que hay mucha gente que está ávida de poder encontrar profesionales que puedan hablar con ellos y se puedan comunicar de manera efectiva. Muchas gracias, Carlos, no solamente por haber sido cómplices en poder publicar Manual de Cuidados Paliativos, sino también por acompañarnos hoy día en el programa. Muy agradecidos a ti, Lisbeth, y al Fondo Editorial de la Universidad Cayetano Heredia por su apoyo y por haber apostado con nosotros con el Manual de Cuidados Paliativos. Bien, amigos, ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestro canal Cayetano Más, porque estamos de seguro llenos de programas con variados temas para ustedes.